Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Seguimos conversando con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa. Y es como ante toda esta situación de dificultades que han atravesado en los últimos años para producir en el país y hoy, como usted señala, abasteciendo apenas el 25% de lo que son las necesidades del venezolano y trabajando básicamente al 25% de sus capacidades productivas. ¿En qué se ha basado el poder subsistir y cuál ha sido hasta el momento el negocio de un productor? Porque aquí ya también hay que hablar de son negocios, son partes que para que se dé familia, para que se dé trabajo, para que se genere empleo, se tiene que generar riqueza, se tiene que generar ganancia. Sí, sí, absolutamente. Es que esto es una actividad económica. El Ujú. productor agropecuario tiene que tener rentabilidad para poder tener bienestar y mantener a su familia y subsistir. El sector productor está muy golpeado. Estamos trabajando el 25%. Si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, tenemos 85% de nuestro parque de maquinarias ya en estado de obsolescencia, tenemos maquinaria canibalizada, un porcentaje importante de nuestra maquinaria en el país probablemente ya esté detenida, lo mismo que sucede con el parque de transporte. Tenemos un retroceso en el tema de genética referido a las semillas, ya no tenemos semilla certificada de muchos cultivos, hay que utilizar semilla de un ciclo para otro y eso produce una degeneración. Lo vemos en las hortalizas, por ejemplo, ya la papa que usted consigue, la cebolla, el tomate probablemente no sea de la calidad que conseguías hace 2 o 3 años. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo. La producción de semilla de sorgo y de maíz nacional está prácticamente en el suelo. Esto es parte de esta afectación. Nos hemos ido reacomodando, hemos evolucionado el sector privado hacia cultivos que requieren menos fertilización. Caso, por ejemplo, de la soya, tan necesaria en Venezuela, debería ser un programa de interés y de apoyo del gobierno nacional, estimular la producción de soya en el país, porque sin soya no hay alimento concentrado, y sin alimento concentrado no hay pollo, no hay huevos y no hay cerdos. Y esto es parte de lo que nosotros en este momento estamos enfrentando como país. Entonces, bueno, nos hemos buscado reacomodar, se ha incrementado la producción de caraotas, de frijol, rubros alternativos que requieren de menos fertilizante, de menos agroquímicos, de menos mano de obra, de menos labores de mecanización para poder seguir subsistiendo y apostar a esa Venezuela agropecuaria que Venezuela, que nuestro país necesita. Cuando detalla toda esta situación, no puedo dejar de preguntarle si además están al 25% de la capacidad, si ya no tienen las semillas necesarias, ¿dónde queda aquella promesa que se nos hizo al inicio de este año, finales del año pasado, de que el Estado tenía un instituto que estaba creando semillas? ¿Y dónde queda esta nueva solicitud, además de este 25%, no queda en manos del productor, sino que una parte tiene que ahora entregarse a gobernaciones y alcaldías? Bueno, en el caso de las promesas, las palabras se las lleva el viento, por eso nosotros apostamos con hechos a lo hecho en Venezuela. Y por eso decimos, no sigamos apoyando lo hecho en otros países. Todo eso lo podemos producir aquí y generar empleo y bienestar para los venezolanos. Eso es nuestro llamado a la reflexión y nuestro llamado de atención al gobierno nacional. Ahora bien, lo poco que aún se está produciendo, pues adicionalmente a lo que he expuesto, tenemos algunos problemas, como es la intervención en la comercialización por entes nacionales y por algunas gobernaciones y alcaldías. Si vemos la intervención a la comercialización en el ámbito nacional, pues hay una obligatoriedad de venta a Agropatria o a Agrofan, quien sembró con Agrofan, a que hay que venderle el 20% de la producción nacional al precio que ellos dispongan o al precio que se fije, en el caso del maíz, en el caso del arroz. Pero tenemos algunas gobernaciones que aparte de esta exigencia de Agropatria o de Agrofan pretenden que también se les venda a ellos un porcentaje que podría estar entre 20 y 30% también del maíz o del arroz. Y el resto entonces es lo que queda para que tú lo comercialices libremente. ¿Dónde están las libertades económicas? ¿Dónde están los derechos amparados y consagrados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Esto es lo que estamos enfrentando. Lo veamos en el caso de la carne. Hay estados que están pidiendo hasta el 60% de la producción de ganado, de lo que va a matanza, que hay que vendérselo obligatoriamente a la gobernación y a un precio que es el 30% del precio de mercado. Se habla entonces de precios especulativos de la carne. No, precio especulativo el que tenemos que pagar nosotros por el aceite, que por cierto debería ser producido por PDVSA. Precio especulativo el que debemos pagar nosotros por nuestros repuestos, por nuestros cauchos, por nuestra maquinaria. ¿Por qué? Porque para eso no hay divisas a DICOM, eso hay que importarlo a dólar libre y el dólar libre hoy es 4 veces mayor que el precio del DICOM. Entonces esto no es culpa de los productores. Nosotros quisiésemos producir mucho y muy barato. Esto es importante que el pueblo de Venezuela lo entienda. El problema de los precios de los alimentos no es culpa de los productores. Nosotros quisiésemos producir más y más barato. Esto es culpa de la hiperinflación, de la inflación que tenemos en Venezuela,
que es gestado por una política monetaria impuesta por el gobierno nacional, que es la que está impulsando la inflación. Nosotros queremos producir más y más barato, pero al no tener condiciones no podemos, no es nuestra culpa. Nosotros somos una víctima, al igual que los 30 millones de venezolanos que sufren por los altísimos precios de nuestros alimentos. Finalmente, viene la época de diciembre, el venezolano quizá trate de darse el lujo de comerse un plato navideño. ¿Van a ver los ingredientes para esto? Bueno, ingredientes hechos en Venezuela, como digo, son pocos. Ya hemos escuchado que se va a traer todo el pernil. Oye, nosotros quisiéramos que ese pernil fuese producido en Venezuela. Nosotros quisiéramos que esa masa de la yaca fuese hecho con maíz hecho en Venezuela, que todos los ingredientes que lleva esa yaca fuese hecha por nosotros los productores agropecuarios venezolanos. Esa es nuestra apuesta y ese es nuestro llamado de atención al gobierno nacional. Tenemos que recuperar lo hecho en Venezuela. Dejen ya de favorecer a algunos intereses que desconozco cuáles son, que son los que privilegian lo importado por encima de lo hecho en Venezuela. Eso no es el camino. Apostemos por Venezuela, por lo hecho en Venezuela y de esta manera traeremos bienestar y tranquilidad a los hogares de los venezolanos. ¿Cómo están los trabajadores del campo en este momento? Están sufriendo. Voy a traer una reflexión personal de mis empleados. Después del aumento de sueldos, 15 días después me dijeron, Aquiles, estábamos mejor hace 15 días. Le dije, sí, estábamos mejor hace 15 días, pero ustedes van a seguir contando con el apoyo de nosotros los productores agropecuarios. Nosotros nunca hemos pagado el salario mínimo. Cuando vino el aumento de sueldo, nosotros pagábamos 8 o 10 salarios mínimos y en este momento ya estamos pagando 2 o 3 salarios mínimos y aparte de esto, damos la comida, ponemos la vivienda y el transporte para nuestro personal. Nuestros empleados y obreros siempre contarán con el apoyo de los productores y los productores siempre estarán apoyando al pueblo de Venezuela. Queremos producir hecho en Venezuela para los venezolanos. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy. Gracias, Noticias Mariana. Globovisión Economía, lamentable, parte de la situación que están enfrentando en este momento los sectores productivos del país. Nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.